Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Circuitos Lineales 1. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de los inductores. Ahora, este tema lo vemos como una continuación del tema de la semana pasada que era de los capacitores, donde vimos que los capacitores son elementos pasivos que almacenan energía por medio de su campo eléctrico, por medio de la carga. Sin embargo, los inductores, por otro lado, van a ser elementos pasivos que almacenan energía por medio de su campo magnético. Y sí, la definición de la inductancia que nosotros vamos a estudiar es esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, donde la tensión en un inductor va a ser igual a la inductancia de este inductor multiplicada por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Ahora, vamos a empezar por qué es la inductancia. Y la inductancia se refiere a la propiedad de oposición al cambio de corriente dentro de un conductor. Y ahora, para referirnos a la inductancia, primero hay que entender qué es un inductor geométricamente. Y un inductor nos estamos refiriendo a que tenemos un material conductor, generalmente un cable de cobre, enrollado en diferentes espiras. ¿Ok? Entonces, el cable de cobre enrollado lo que hace es que por la geometría de esta configuración empieza a generar un campo magnético dentro del hueco o dentro del el área transversal de las espiras. Y a la hora de hacer eso, lo que sucede es que se empieza a almacenar campo magnético dentro del inductor que se puede traducir en energía. Entonces, la inductancia es lo que nos permite almacenar la energía, ya que es la propiedad que se opone al cambio de corriente dentro de un conductor. Es decir, que una vez que nosotros quitemos este conductor de la fuente, una vez que está cargada, el inductor se va a mantener cargado, ya que la misma inductancia se va a oponer a que se descargue el inductor. En la inductancia como tal la medimos en Henry, cuya unidad es volt por segundo dividido entre ampere. Entonces, hemos analizado de que la inductancia se construye con un conductor enrollado en espiras y a la hora de conectar el inductor a la fuente, comienza a correr la corriente, la cual genera el campo magnético que carga el inductor incluso después de haber desconectado la fuente de tensión. Desde un punto de vista geométrico, también podemos analizar la inductancia, donde la inductancia va a ser proporcional al número de las espiras, el área de las espiras y la permeabilidad del núcleo magnético. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el numerador de esta fracción, donde n representa el número de espiras que tiene nuestro inductor, mu es la permeabilidad del material, que puede ser permeabilidad del aire, o la permeabilidad de un núcleo de hierro, que es un núcleo magnético, y el A va a ser el área transversal que hay, que hay en las espiras. Y por otro lado, va a ser inversamente proporcional a la longitud del solenoide o a la longitud desde donde estamos midiendo la inductancia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la definición de inductancia visto desde un punto de vista eléctrico, tensión entre derivada de corriente, y desde un punto de vista geométrico, que es el número de espiras, la permeabilidad del material y el área dividido entre la longitud del solenoide. ¿Ok? El siguiente tema que vamos a ver es la relación entre inductancia y corriente. Y ahora, para inductancia y corriente, nosotros sabemos que vamos a partir desde la ecuación fundamental del inductor, que es V es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si nosotros despejamos de I, vamos a quedar con esta ecuación, que es I va a ser igual a 1 entre L por V de t. Y aquí es simplemente una cuestión de integrar a ambos lados de la ecuación y nos quedamos con esta ecuación de por acá, donde lo que tenemos es que la corriente de un inductor va a estar dada por 1 entre la inductancia, todo esto multiplicado por la integral desde 0 a t de la tensión del inductor con respecto al tiempo, más la corriente en un tiempo t sub 0, es decir, en el tiempo inicial donde nosotros comenzamos a medir. Y esto es la relación que tiene la inductancia con la corriente.
Por otro lado, ¿cuál es la relación de la inductancia con la potencia? Bueno, si nosotros tenemos que esta es la ecuación de corriente y la potencia es igual a tensión por corriente, pues simplemente es la ecuación que tenemos va a ser que la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es decir, V de t, multiplicado todo esto por la corriente I de t. Y esta es la potencia instantánea dentro de un inductor. ¿Y cuál va a ser la energía del inductor? Bueno, simplemente basta con integrar la potencia con respecto del tiempo. Y aquí lo que vamos a terminar es que la energía de un inductor va a estar dada por la inductancia multiplicada por la corriente al cuadrado dividido entre 2, todo esto evaluado desde un tiempo de menos infinito hasta un tiempo cero. Si consideramos que la corriente en el tiempo menos infinito es igual a cero, ya que en el tiempo superinicial no había ninguna corriente, entonces lo que vamos a tener es que el trabajo o la energía almacenada dentro del inductor va a ser igual a un medio de la inductancia multiplicada por la corriente en ese momento al cuadrado. ¿Ok? El último tema que vamos a ver el día de hoy son las propiedades del inductor y conexiones de inductores. Entonces, nosotros vimos que para un capacitor, el capacitor en corriente continua se va a comportar como un circuito abierto, ya que la corriente depende de la derivada de la tensión con respecto al tiempo, entonces eso es igual a cero. Sin embargo, nosotros también podríamos decir lo mismo con respecto a un inductor. Y esto sería que en corriente continua la tensión del inductor se vuelve cero, ya que la derivada de la corriente con respecto al tiempo es cero, y como ya sabemos, cuando la tensión de un elemento se vuelve cero, es porque este elemento se comporta como un cortocircuito. Entonces, mientras que un capacitor se comporta como un circuito abierto en corriente continua, un inductor, por otra parte, se va a comportar como un cortocircuito en corriente continua. Otra propiedad del inductor es que la función de la corriente tiene que ser una función continua, ya que recordemos que la inductancia, la propiedad de inductancia, es una función que se opone a cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, la función de la corriente siempre tiene que ser continua porque siempre tiene que ser derivable. El inductor ideal, igual que un capacitor ideal, no disipa energía, solamente la almacena para luego descargarla dentro de un resistor. Sin embargo, como no vivimos en el mundo ideal, podríamos decir que el inductor real, que también tenemos aquí en pantalla, lo podemos modelar como una resistencia pequeña en serie al inductor, y esto disipa una pequeña corriente de fuga. Y esto lo que significa, este RW que nosotros estamos hablando aquí, se le dice a la resistencia del devanado. Y esto es porque, como los inductores están hechos de material conductor, generalmente cable de cobre, este material tiene una resistencia sumamente pequeña. Sin embargo, como está generado por el material de cobre enrollado 100 veces, 1000 veces, etc., entonces significa que esta resistencia del devanado se vuelve significativa a pesar de que sigue siendo pequeña. Para propósitos de los ejercicios, vamos a asumir que los inductores con los que estamos trabajando son inductores ideales, por lo que solamente consideramos la inductancia L. Por otro lado, también visto desde un punto de vista geométrico, las mismas espiras generan una capacitancia de devanado en paralelo a todo el inductor. Sin embargo, este es aún más pequeño que la resistencia del devanado, por lo que tampoco lo vamos a considerar. Muy bien, el último tema que vamos a ver hoy es el de inductores en serie e inductores en paralelo. Y para inductores en serie, pues vamos a tener nuestro circuito favorito, que es una fuente conectada a una serie de inductores, a una conexión de inductores todos en serie, y donde se mueve la misma corriente, y tenemos que cada uno de estos inductores tiene una tensión V1, V2, V3 hasta Vn. Haciendo una ley de tensiones de Kirchhoff en este sistema, vamos a tener que la tensión de la batería
va a ser igual a V1 más V2 más V3 más hasta llegar a Vn. Y esta tensión también la podríamos igualar utilizando la ecuación del inductor, que ya sabemos que la ecuación del inductor es V igual a L por DI entre DT. Entonces cada uno de estos V's los podemos reemplazar por esta ecuación de acá y tendríamos que el L en serie, la inductancia en serie, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a la inductancia 1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la inductancia 2 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque miremos que la corriente que se mueve a través de este circuito es la misma I. Por lo que en cada uno de estos elementos V lo podemos reemplazar por la inductancia, en este caso la inductancia en serie, por la derivada de la corriente. En este de acá lo podemos reemplazar por la inductancia 1, por la derivada de la corriente y así sucesivamente. Aquí podemos ver fácilmente que la derivada de la corriente con respecto al tiempo se va a cancelar en todos los elementos, con lo que terminamos que la inductancia en serie va a ser igual a L1 más L2 más L3 hasta llegar a Ln. Por lo tanto, una inductancia en serie va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n de todos los inductores que están conectados en serie. ¿Ok? Por otro lado, podemos ver algo similar pero con los inductores en paralelo, donde tenemos igual una configuración de inductores en paralelo. Ahora, más bien, en lugar de ser una ley de tensiones de Kirchhoff, utilizamos una ley de corrientes de Kirchhoff y vemos que la corriente principal de este circuito va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 hasta llegar a la corriente N. Y por otro lado van a tener la misma tensión V entre sus terminales. Vamos a derivar toda la ecuación con lo que tenemos esta de por acá, que es la derivada de I de t va a ser igual a la derivada de I1 de t, la derivada de I2 de t, y así sucesivamente las derivadas de todas las corrientes, y estas las vamos a reemplazar utilizando la ecuación del inductor. Entonces, si V es igual a L por dI de t, entonces dI de t va a ser igual a V dividido entre L. Entonces terminamos con estas ecuaciones, donde V dividido entre la inductancia en paralelo va a ser igual a V entre L1 más V entre L2 más V entre L3 hasta llegar a V entre Ln, con lo que cancelamos las V's a ambos lados de las ecuaciones y terminamos con que la inductancia en paralelo va a ser igual a la sumatoria desde I hasta N de 1 entre cada inductancia, todo esto elevado a la menos 1. Entonces, recordando un poco, la sumatoria de inductores en paralelo e inductores en serie es sumamente similar a la sumatoria más bien es la misma que la sumatoria de resistencias en serie y resistencias en paralelo. ¿Ok? Para que eso nos pueda ayudar a la hora de recordar, saber cuáles son las ecuaciones que tenemos que estar utilizando. Con esto vamos a terminar el tema de los inductores por el día de hoy y vamos a estar realizando prácticas en la clase de inductores y de capacitores, ya que son temas bastante complementarios. Muchas gracias.